Imagina esto. Tienes una visión, tienes la idea que vale millones, que cambia el mundo, te desvives, sacrificas tu vida personal y logras que tu empresa crezca hasta volverse un gigante, solo para que un día te despidan. Es el drama corporativo más cruel y antiguo. El fundador que se vuelve demasiado grande, demasiado excéntrico o demasiado disruptivo para su propia creación. Hoy, en Génesis Empresarial, vamos a contar las historias de traición, envidia y venganza. Veremos a los genios que crearon imperios, solo para ser expulsados en frías salas de junta. Desde el gurú de la tecnología, el rey del café, hasta el arquitecto de la industria automotriz, estos son los 5 fundadores expulsados de su propia empresa. Número 5. La historia oficial cuenta que Schultz es el fundador, pero en realidad, en 1982, Starbucks era una pequeña cadena de Seattle que solo vendía granos de café y máquinas. Fundada por Jerry Baldwin, Zev Siegel y Gordon Booker. Schultz entró como director de operaciones de marketing. Fue en un viaje a Milán, Italia, donde tuvo una revelación. Los italianos no solo bebían café, vivían el café. Quiso replicar la experiencia del espresso y el latte en Estados Unidos. Sus jefes, los fundadores originales, se negaron. Les preocupaba que servir bebidas calientes desviara el foco de la venta de granos. Aquí viene el primer despido. En 1985, frustrado, Schultz renunció para fundar su propia cadena, Hill Journale, prometiéndoles que un día volvería a comprar Starbucks. En 1987, la crisis golpeó a los fundadores y, con ayuda de inversores, Schultz cumplió su promesa. Compró Starbucks y fusionó su visión de cafetería. Fue un éxito sin precedentes. Pero la historia no termina aquí. Después de jubilarse como CEO por primera vez en el 2000, la junta directiva y los CEOs posteriores empezaron a priorizar la expansión rápida y la rentabilidad sobre la calidad. Starbucks perdió su alma. Para 2008, las acciones caían, las cafeterías parecían genéricas y los empleados no estaban contentos. La junta, desesperada, suplicó el regreso de Schultz. Volvió, no solo como CEO, sino como un dictador de la calidad. Cerró 600 tiendas de bajo rendimiento y, en una decisión audaz, cerró todas las 7.100 tiendas en Estados Unidos por un día para reentrenar a 135.000 baristas sobre el arte del espresso. La primera vez fue una renuncia motivada por la visión. La segunda vez fue una expulsión por la junta directiva, que lo vio como la única esperanza. La lección de Schultz, el fundador, aunque se vaya, sigue siendo el único que entiende el ADN de la marca. Su regreso salvó a Starbucks, probando que a veces el exiliado tiene que volver al trono. En el puesto número 4 tenemos una historia poco contada, la del hombre que puso al mundo sobre ruedas. Henry Ford. Ford no fue despedido de su Ford Motor Company, sino de la empresa que la precedió. En 1899, un joven Ford, obsesionado con los motores de combustión, fundó la Detroit Automobile Company. Ford creía en la fabricación lenta, precisa y, sobre todo, costosa de autos de lujo. Sin embargo, sus inversores no estaban contentos. Ford era lento, estaba siempre en el garage ajustando diseños, obsesionado con la perfección y las carreras, y no entregaba autos. Los inversores querían ventas y ganancias rápidas. Tras 2 años, sin apenas producción y con las finanzas en rojo, los inversores votaron para reemplazar a Ford. Fue su primera expulsión. La empresa se reorganizó y cambió su nombre a la Cadillac Motor Car Company. El despido fue un golpe demoledor, pero también la chispa de la venganza. Ford aprendió la lección más importante: necesitaba control total. En 1903, con un nuevo grupo de inversores más tolerantes y con el dinero de un distribuidor de carbón, Ford fundó la Ford Motor Company. Pero esta vez, su visión era completamente diferente a la anterior. No más autos de lujo. Ford revolucionó la industria con el modelo T y la cadena de montaje, haciendo del auto un producto masivo y accesible. El éxito de la nueva Ford fue monstruoso, pero a medida que la empresa crecía, Ford se volvió más difícil. Era un genio, pero también un autócrata, un excéntrico y un visionario que no escuchaba a nadie. Se negaba a actualizar el modelo T o introducir otros modelos, creyendo que el modelo T era perfecto. En 1919, para evitar que sus accionistas minoritarios, incluido el Dodge Brothers, influyeran en sus decisiones, Ford llevó a cabo una maniobra financiera brutal. Amenazó con renunciar y fundar una empresa totalmente nueva, destruyendo el valor de las acciones de la Ford Motor Company. Asustados, los accionistas se vieron obligados a venderle sus participaciones a precios bajísimos. Esta no fue una expulsión tradicional,
sino una autoexpulsión estratégica para consolidar el control total. Se fue temporalmente solo para volver como el dueño absoluto. Henry Ford es la prueba de que a veces la junta directiva solo puede deshacerse de un fundador comprándolo a la fuerza. Es la historia de un hombre que, tras ser despedido una vez, se aseguró de que nunca más le quitaran su visión. Nuestro tercer puesto es una historia de un fundador que fue despedido por ser demasiado bueno. Hablemos de Dave Thomas, la cara sonriente de Wendy's. Thomas fue un genio de la comida rápida, pero no de la manera que la mayoría de la gente piensa. De hecho, fue un héroe anónimo que ayudó a hacer a Kentucky Fried Chicken, KFC, lo que es hoy. A finales de los 60, Thomas, como franquiciado, convenció al coronel Sanders de deshacerse del menú complicado, centrarse en el pollo y, crucialmente, usar la icónica cubeta de cartón para el pollo para llevar. Después de hacerse millonario con KFC, Thomas tenía su propia visión, una hamburguesería de calidad superior. Así nació Wendy's en 1969, llamada así por su hija. Su concepto era sencillo: la comida rápida no tenía que ser mala. Su clave: carne de res fresca, no congelada, y un sistema de drive-thru rápido. Wendy's fue un éxito salvaje, expandiéndose por el mundo. En 1982, Thomas, sintiéndose seguro, se retiró de las operaciones diarias y se concentró en su hobby: jugar al golf. Pensó que su visión era lo suficientemente sólida para perdurar. Estaba equivocado. Los CEOs posteriores eran economistas, no cocineros. Comenzaron a buscar maneras de reducir costos y aumentar la rentabilidad a corto plazo. Empezaron a debilitar el ethos de la marca. Lo peor es que, para 1989, Wendy's estaba perdiendo la guerra contra McDonald's y Burger King. La gente había olvidado quién era Dave Thomas. La junta directiva no lo despidió por mala gestión, lo despidieron por ausencia. Su visión se diluyó y sus sucesores fallaron. Los directores lo trajeron de vuelta con una misión imposible: ser la cara de la marca en televisión. La expulsión de Thomas fue de las sombras a la luz. La junta lo obligó a dejar el golf y aparecer en cada anuncio de Wendy's. Aunque al principio lo odiaba, Thomas se convirtió en el abuelo más querido de la publicidad. Hizo más de 800 comerciales. Su imagen simple y honesta rescató la marca y la hizo ganar miles de millones. En esencia, Thomas fue expulsado de la jubilación y obligado a volver a trabajar como el principal activo publicitario. Es una prueba de que, para algunas empresas, la persona detrás del nombre es más valiosa que el producto que venden. Su regreso le dio a Wendy's el génesis de autenticidad que necesitaba desesperadamente. Llegamos al puesto número 2. La historia más reciente y explosiva de nuestra lista: Travis Kalanick, el fundador de Uber. Kalanick no solo fundó una empresa, fundó una categoría, la economía gig de las plataformas bajo demanda. Era un emprendedor brillante, pero con una reputación de ser agresivo, despiadado y adicto a ganar a toda costa. Su mentalidad de destruir todo y preguntar después llevó a Uber a un crecimiento vertiginoso. Destrozó la industria del taxi, enfrentó a gobiernos y expandió la marca a nivel global a una velocidad aterradora. Para 2017, Uber era la startup más valiosa del mundo, pero la cultura de Kalanick pronto devoraría a la empresa. El drama no vino de las finanzas, sino de la ética. Una serie de escándalos sacudieron a Uber: acusaciones de acoso sexual generalizado, espionaje corporativo a la competencia, el caso Waymo, Google, videos de Kalanick discutiendo acaloradamente con un conductor de Uber y el uso de software ilegal para eludir a las autoridades. La junta directiva, presionada por inversores que tenían una crisis de reputación que hundiera la valoración de la empresa, tomó una decisión brutal: Kalanick tenía que irse. En junio de 2017, 5 de los mayores inversores de Uber le exigieron a Kalanick, en una carta, que renunciara. La junta votó, y con el corazón roto, y bajo una inmensa presión, Kalanick aceptó. Fue una expulsión forzada. La primera vez que un fundador tan exitoso en una empresa tecnológica de ese calibre era destituido por problemas culturales y de ética, no por fracaso económico. A diferencia de otros en esta lista, Kalanick no regresó al trono, pero su historia es la advertencia moderna. En el génesis empresarial, la visión por sí sola no es suficiente. El CEO debe madurar junto con la empresa o será reemplazado por aquellos que lo hagan. Los fundadores excéntricos están permitidos hasta que cuestan miles de millones. Y ahora, el puesto número 1. La historia de despido y regreso más icónica de la historia moderna: Steve Jobs, el alma de Apple. Jobs fue un genio, un tirano y un visionario inigualable. Fundó Apple en un garage con Steve Wozniak, y su primera creación fue un éxito. Pero Jobs, en la cima,
Era conocido por su temperamento volátil, su desprecio por los errores y una obsesión por productos que a menudo eran demasiado caros o que la gente no entendía. La junta directiva de Apple, en 1983, cometió su primer error al contratar a John Sculley, el CEO de Pepsi, para poner orden. Jobs lo convenció con la famosa frase: ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? La relación entre el fundador y el CEO se agrió rápidamente. Sculley quería disciplina corporativa y control. Jobs quería productos revolucionarios, sin importar el costo o el drama. El clímax llegó en 1985. El Mac no se vendía tan bien como se esperaba, y las tensiones eran insostenibles. Jobs ideó un golpe de estado para deshacerse de Sculley, pero Sculley se enteró y llevó el asunto a la junta directiva. La junta, creyendo que Jobs era demasiado disruptivo y que ponía en riesgo el negocio, votó para relevarlo de todas sus funciones gerenciales. La expulsión de Jobs en 1985 fue la traición corporativa definitiva. Jobs se sintió devastado y abandonó Apple para fundar Next. Lo que sucedió después es la leyenda. Sin Jobs, Apple se estancó, lanzó productos mediocres y se hundió financieramente. Para 1996, Apple estaba a semanas de la quiebra. En un giro desesperado, la junta directiva, en el peor momento de la empresa, decidió comprar Next, principalmente para traer de vuelta su sistema operativo. Jobs regresó, no como CEO, sino como consultor. Pero en un año, había convencido a la junta de su valía y tomó el control. Su venganza no fue en un tribunal, sino en el mercado. Jobs revolucionó a Apple con el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, convirtiendo a una empresa moribunda en la compañía más valiosa del mundo. La historia de Jobs es el ejemplo perfecto. El fundador es el corazón, la visión y el génesis de la empresa. Si lo expulsas, corres el riesgo de perder el alma. El despido de Jobs no solo lo liberó para crear más, sino que finalmente se convirtió en el catalizador para la era de la tecnología que conocemos hoy. Henry Ford, Howard Schultz, Steve Jobs, todos fueron rechazados por sus propias creaciones. Pero la historia nos enseña una lección clave. El genio es a menudo incómodo, y la visión a largo plazo rara vez encaja en los informes trimestrales. ¿Conocías todas estas historias? ¿Te gustaría que profundizara alguna de estas u otras historias? Déjame tu comentario, regálame un like y suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo de la historia de las grandes marcas mundiales. Hasta la próxima, adiós.